Otro tipo, otro aspecto que quiero también aclarar en la parte de funciones sería la unidad que se conoce como modelización. En escuelas de bachillerato tenemos cuatro tipos de funciones específicas que se estudian, que sería la lineal, la cuadrática, exponencial y logarítmica. Existen tres formas normalmente que se estudian para su representación, que es la forma algebraica, la tabular y la gráfica. Voy a enfocarme en la considero que a veces presenta más problemas que la forma tabular. La forma algebraica, que es con su fórmula, pienso que no hay mayor problema, y su gráfica. La tabular, la que quiero explicar o comentar. Por ejemplo, en la función lineal, la representación tabular, tengo algunos ejemplos, y aquí estoy señalando que recomiendo que se puede hacer para poder distinguir una función lineal en una representación tabular. Bien, aquí tenemos estos tres ejemplos, ahí podemos ver la variable x y sus respectivas imágenes en la variable y. Lo primero que recomiendo que podemos buscar en una tabla que representa una función lineal es que las variables tienen que cambiar a una misma razón, específicamente o más que todo en la variable dependiente, en la y. Por ejemplo, si vemos la variable dependiente en estas tablas, van cambiando a una misma razón. Por ejemplo, la primera va de 3 en 3, la segunda va de 1 en 1 y la tercera va de 2 en 2. Pueden ir aumentando o disminuyendo, pero que vayan a una misma razón. Eso es característica de una función lineal. ¿Cómo lo podemos también comprobar? Más si los valores son muy grandes y tal vez cuesta un poco distinguirlo. Aquí están pequeños y es sencillo verlo. Ya vamos a ver algunos ejemplos en donde lo podemos distinguir mejor. Restar las imágenes para poder distinguir esa razón. Si al ir restando las imágenes obtenemos una misma razón, un mismo valor, significa que estaríamos en presencia de una función lineal. Por ejemplo, acá 6 al 6 del resto 3 me da 3. Al 3 del resto 0 me da 3. Y al 0 del resto 3 negativo me da 3. Lo mismo acá. 2 menos 1, 1. 1 menos 0, 1. Y 0 menos 1 negativo, 1. Igual está acá. Entonces, ese es mi consejo para la función lineal, restar sus imágenes para distinguir que tienen una misma razón. La función cuadrática, por ejemplo. La representación tabular, aquí puse tres ejemplos en donde lo que recomiendo, aquí puse estos tres puntos, sería, bueno, lo que podemos distinguir, lo primero sería que los valores de la función, o sea, de la variable dependiente, pueden ir aumentando, disminuyendo o ambos. Eso claramente se puede también ver aquí en su gráfica. La función decrece y crece. Entonces pueden darse en sus valores esa característica, que los valores solo aumenten, solo disminuyen o ambos aumenten y disminuyen. Eso nos da como consecuencia esta característica que puede ser importante a la hora de distinguir una función cuadrática, que sería que se pueden repetir imágenes. Si vemos esta primera tabla, tenemos dos imágenes que se repiten. Eso puede darse una función cuadrática. Entonces, eso puede ser señal de poder ver que representa la tabla una función cuadrática. La otra también importante, ¿cómo lo podríamos distinguir? Entonces yo recomiendo hacer esta estrategia, este procedimiento, que sería elevar el cuadrado, porque es una función cuadrática, elevar el cuadrado, los valores en x, y buscar un patrón en las imágenes. Eso lo podríamos distinguir así. Por ejemplo, si vemos esta segunda tabla, si yo elevo el cuadrado 1, eso me daría 1. Si yo elevo el cuadrado 3, me daría 9.
Si elevo el cuadrado del 5, me da 25. Y si elevo el cuadrado del 7, me da 49. Evidentemente no son los resultados de la tabla. Pero si le restamos 1, por ejemplo, a estos resultados, ya obtendría las imágenes de acá. ¿Okay? Entonces vean que esta fórmula para esta segunda tabla sería elevar el cuadrado y restar 1. ¿Okay? O sea, de la fórmula para esta función podríamos decir que está representado con esta fórmula acá, x a la 2 menos 1. Eso podría servir para poder distinguir si representa la tabla una función cuadrática. ¿Qué pasaría con una función exponencial? La representación tabular, ahí puse igual 3 ejemplos en estas tablas. Recomiendo estos dos aspectos. El primero, es algo más visual, sería que los valores de la función pueden ir aumentando o disminuyendo, y lo hacen de una forma rápida, digámoslo así. Al ser exponencial van cambiando rápidamente sus valores. Eso puede ser una característica que lo puede distinguir, y esta que es importante, me parece muy importante a la hora de comprobarlo. ¿Cómo podríamos saber, especialmente si son valores muy grandes, que eso representa una función exponencial? Entonces dividimos las imágenes para poder reconocer cuál sería la base para esta función exponencial. Por ejemplo, en esta primera tabla, si yo divido 1/3 entre 1, me da 1/3. Si divido 1 entre 3, me da 1/3. Y si divido 3 entre 9, me da 1/3. Por lo tanto, la base de esa función sería evidentemente 1/3. Para esta, 8 dividido entre 4, 2. 4 entre 2, 2. Y 2 entre 1, 2. ¿Okay? Entonces, esa sería la base para esa función. 2. Yo creo que esta tabla, creo que aquí esta no es exponencial. Y sale cuadrática. Y finalmente la función logarítmica, la representación tabular. Aquí puse algunos ejemplos. Lo que recomiendo, o lo que podemos definir primero, es que los valores van aumentando o disminuyendo lentamente. No van cambiando tan aceleradamente como la función exponencial. Vean aquí, por ejemplo, las imágenes van cambiando lentamente. Cambios muy muy pequeños. Igual acá, igual acá. Lo otro importante, que la función logarítmica, por definición, no está definida para números negativos ni el cero. Definido una variable independiente, evidentemente. Por lo tanto, en la variable x solamente podemos tener valores positivos únicamente para que esté definida. Y otro aspecto también que puede ayudar es que las funciones logarítmicas arrojan muchos resultados irracionales. Si seleccionamos al azar valores en x, la gran mayoría nos va a dar irracionales, por lo que puede darse la situación que nos den resultados aproximados, o sea, aproximaciones en decimales, por ejemplo, como esta primera tabla. Bien puede darse ese aspecto. Entonces, con estas recomendaciones sobre modelización de funciones, podemos analizar ejercicios de tabulación de funciones, de las funciones, perdón. Vamos a ver algunos ejemplos acá en las pruebas.